Sumérgete en el mundo de la programación con la Enciclopedia del Lenguaje Python, tu guía definitiva para convertirte en un desarrollador experto. Mi nombre es Francisco Javier Ceballos Sierra, autor de este y otros libros que puedes adquirir a través de mi página web fjceballos.es. Este libro, estructurado en 18 capítulos cuidadosamente organizados, te lleva de la mano desde los conceptos más básicos hasta las técnicas avanzadas necesarias para desarrollar aplicaciones complejas y eficientes con Python. Los temas que cubre el libro son programación básica, programación orientada a objetos, trabajar con archivos, bases de datos y diseño de aplicaciones web. Los capítulos 1 al 9 te proporcionan una sólida base en programación. Aprende las fases en el desarrollo de un programa, familiarízate con Python y la programación orientada a objetos y domina los elementos esenciales del lenguaje. Descubre cómo gestionar la entrada y salida de datos, utiliza sentencias de control, estructuras de datos y profundiza en el uso de funciones para estructurar tus programas de manera eficaz. Adéntrate en los capítulos 10 al 12 para explorar en detalle la programación orientada a objetos. Aprende a crear clases, sobrecargar operadores y derivar nuevas clases para construir aplicaciones más robustas y mantenibles. El capítulo 13 te enseña a trabajar con archivos, permitiéndote diseñar aplicaciones en las que los datos persistan de una ejecución a otra. Este conocimiento es fundamental para cualquier desarrollador que desee crear programas útiles y prácticos en el mundo real. En el capítulo 14 descubre cómo integrar bases de datos en tus aplicaciones. Aprende a diseñar, gestionar y manipular bases de datos para almacenar y recuperar datos de manera eficiente, llevando tus aplicaciones a un nuevo nivel de funcionalidad. Finalmente, los capítulos 15 al 18 te introducen en el emocionante campo del diseño de aplicaciones web. Domina las técnicas y herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones web dinámicas y atractivas, ampliando tus habilidades como desarrollador y abriendo nuevas oportunidades profesionales. ¿Por qué elegir este libro? Porque te ayudará a convertirte en un desarrollador Python con explicaciones claras, ejemplos prácticos y un enfoque progresivo. ¿Quieres ver un ejemplo práctico de lo que acabo de decir? Sí. Pues vamos a realizar un ejemplo sencillo que permita mostrar datos obtenidos de uno o más archivos o bien de una base de datos que almacenan títulos de libros agrupados por temas. Para dar una visión sencilla del contenido del libro, Enciclopedia del Lenguaje Python, vamos a realizar el desarrollo de este ejemplo desde 3 puntos de vista contemplados en el mismo. Paradigma imperativo, paradigma orientado a objetos y diseño web. La exposición de cada uno de estos puntos la desarrollaremos siguiendo la teoría y ejemplos expuesta en el libro, por lo que no abundaremos en explicaciones, esto es, para un estudio detallado tendrá que recurrir al libro. Pues bien, desde el punto de vista del paradigma imperativo, realizaremos una programación basada en funciones. La lista de libros y los temas en los que se agrupan los libros estarán almacenados en archivos de texto. Por ejemplo, un archivo de texto temas.txt puede contener los temas. Cada línea almacenará el identificador del tema y el título del tema. Y otro archivo, títulos.txt, puede contener los libros. Cada línea almacenará el identificador del libro, el título del libro y el identificador del tema al que pertenece el libro. La programación basada en funciones divide el código en módulos más pequeños y manejables. En base a esto, la estructura de nuestra aplicación va a estar formada por las funciones leer temas, leer títulos, mostrar libros por tema y la función main. Leer temas recibirá como parámetro el archivo temas.txt y devolverá una lista en la que cada elemento será un diccionario con los datos del tema, identificador del tema y tema. Leer títulos recibirá como parámetro el archivo títulos.txt y devolverá una lista en la que cada elemento será un diccionario con los datos de un libro, identificador del libro, título e identificador del tema al que pertenece el libro.
Mostrar libros por tema recibirá como parámetros el tema buscado, la lista de temas, la lista de libros y devolverá una lista con los títulos de los libros del tema buscado. Y la función main mostrará un menú con los temas devueltos por leer tema más la opción salir. Cada opción del menú llamará a la función mostrar libros por tema para mostrar los títulos de los libros correspondientes al tema seleccionado. Veamos cómo es el desarrollo de esta aplicación. Utilizando Visual Studio y su plantilla aplicación de Python, creamos un proyecto denominado Books Project 1. Abrimos Visual Studio y creamos un nuevo proyecto utilizando la plantilla aplicación de Python. Ponemos nombre del proyecto, elegimos su ubicación y lo creamos. El resultado será un proyecto Visual Studio con un módulo Python con el mismo nombre, Books Project 1.py, al que añadiremos las funciones mencionadas, leer temas, leer títulos, mostrar libros por tema y la función main. Cuando ejecutemos este proyecto, le será presentado al usuario un menú con una serie de opciones correspondientes a los temas en los que se agrupan los libros. A la vista de este menú, el usuario elegirá la opción correspondiente al tema cuyos libros quiere supervisar, por ejemplo, libros de informática. Para finalizar, opción salir. La ejecución de esta aplicación se inicia por la función main. Lo primero que hace la función main es invocar a la función leer temas para obtener los temas almacenados en el archivo temas.txt. Para ello, la función leer temas lee los datos almacenados en el archivo pasado como argumento y por cada línea leída crea un diccionario con los datos identificador de tema y tema que añade a la lista temas que finalmente será devuelta por la función. A continuación, la función main invoca a la función leer títulos para obtener los datos de los libros almacenados en el archivo títulos.txt. Esta función, análogamente a la anterior, lee los datos almacenados en el archivo pasado como argumento y por cada línea leída crea un diccionario con los datos identificador del libro, título e identificador del tema. Diccionario que es añadido a la lista títulos que finalmente será devuelta por la función. A continuación construimos el menú que será presentado al usuario. Las opciones de este menú se corresponden con los títulos de los temas de la lista temas más la opción salir. A partir de esta lista se crea y se presenta el menú al usuario para que elija una opción. Si esa opción no es la opción salir, la función main invocará a la función mostrar libros por tema, pasando como argumentos el tema buscado, la lista de temas y la lista de títulos. Y con estos datos, la función mostrar libros por tema obtiene el identificador del tema buscado para, a continuación, construir una lista libros encontrados con los títulos de los libros almacenados en la lista títulos cuyo identificador de tema sea igual al identificador del tema buscado. Finalmente, esta función muestra, como hemos visto, la lista de libros encontrados. Veamos a continuación este mismo ejemplo desde el paradigma orientado a objetos. Este paradigma organiza el software en objetos, que son instancias de clases que encapsulan datos en los atributos de la clase, y comportamientos definidos mediante los métodos de la clase, y promueve la reutilización de código a través de la herencia, el polimorfismo y la encapsulación. Con este nuevo enfoque, la lista de libros y los temas en los que se agrupan van a estar almacenados igualmente en archivos de texto. Esto es, al igual que en el ejemplo anterior, un archivo de texto temas.txt contendrá los temas y otro archivo títulos.txt contendrá los datos de los libros.
En base a esto, la estructura de nuestra aplicación va a estar formada por las clases tema y título. La clase tema representa un tema, identificado por los atributos _id tema y _tema. Atributos que serán añadidos dinámicamente por las propiedades id tema y tema de la clase. Y la clase título representa un libro, identificado por los atributos _id título, _título y _id tema, que serán añadidos dinámicamente por las propiedades id título, título e id tema de la clase. Estas clases permitirán crear objetos de las mismas que serán manipulados por las funciones leer tema, leer títulos, mostrar libros por tema y la función main. Leer temas recibirá como parámetro el archivo temas.txt y devolverá, en este caso, una lista de objetos de la clase tema. Leer títulos recibirá como parámetro el archivo títulos.txt y devolverá también una lista de objetos de la clase título. Mostrar libros por tema recibirá como parámetros el tema buscado, la lista de objetos tema, la lista de objetos título y devolverá una lista con los títulos del tema buscado. Y la función main mostrará un menú con los temas devueltos por leer temas más la opción salir. Cada opción del menú llamará a la función mostrar libros por tema para mostrar los títulos correspondientes al tema seleccionado. La programación orientada a objetos frente a la programación basada en funciones ofrece ventajas significativas en términos de organización, mantenimiento y escalabilidad. Veamos cómo es el desarrollo de esta aplicación. Utilizando Visual Studio y su plantilla aplicación de Python, creamos un proyecto denominado Books Project 2. Abrimos Visual Studio y creamos un nuevo proyecto utilizando la plantilla aplicación de Python, ponemos nombre al proyecto, elegimos su ubicación y lo creamos. El resultado será un proyecto Visual Studio con un módulo con el mismo nombre, booksproject2.py, al que añadiremos las clases y funciones mencionadas anteriormente, la clase tema, la clase título y las funciones leer temas, leer títulos, mostrar libros por tema y la función main. La ejecución de esta aplicación es idéntica a la de la versión anterior, esto es, cuando ejecutemos el proyecto se mostrará un menú al usuario con una serie de opciones correspondientes a los temas en los que se agrupan los libros. A la vista de este menú, el usuario elegirá una opción, por ejemplo, libros de informática, le serán mostrados los libros correspondientes al tema elegido y para finalizar, pues elegirá la opción salir. La ejecución de la aplicación se inicia por la función main, la cual, en primer lugar, invoca a la función leer temas para obtener los temas almacenados en el archivo temas.txt. Esta función lee los datos almacenados en el archivo pasado como argumento y por cada línea leída crea un objeto de la clase tema que añadirá a la lista temas que finalmente será devuelta por la función. Una clase es un tipo definido por el usuario que describe los atributos, propiedades y métodos de los objetos que se crearán a partir de la misma. Para el caso de la clase tema, que representa un tema, los atributos serán el identificador del tema y el tema. Y para acceder al valor de esos atributos, la clase implementa las propiedades id_tema y tema. Cada propiedad está definida por dos métodos. Uno para obtener el valor del atributo y otro para fijar el valor del atributo. Y para iniciar el objeto con unos valores concretos, la clase implementa el método init, que recibe el nombre de constructor, que tiene como parámetros una referencia al objeto que se está construyendo, seguido de otros con los valores provistos para los atributos del objeto que estamos construyendo. Pues bien, cuando se ejecuta esta expresión, se invoca automáticamente al constructor de la clase, al método init. Y lo que hace el constructor es
asignar los valores pasados como argumentos a los atributos de la clase utilizando las propiedades de la misma. En este caso, la propiedad idTema asignará este valor al atributo _idTema y la propiedad tema del objeto asignará este valor al atributo _tema del objeto. A continuación, la función main invoca a la función leer títulos para obtener los datos de los libros almacenados en el archivo títulos.txt. Esta función, análogamente a la anterior, lee los datos contenidos en el archivo pasado como argumento y por cada línea leída crea un objeto de la clase título pasando como argumentos el identificador del libro, el título del libro y el identificador del tema. Objeto que es añadido a la lista títulos que finalmente será devuelta por la función. Igualmente, cuando se ejecuta esta expresión, se invoca automáticamente al constructor de la clase título. Constructor representado por el método init, que tiene como argumentos self, que hace referencia al objeto que estamos construyendo, seguido de, en este caso, de otros 3 argumentos, que son los valores que queremos asignar a los atributos del objeto que estamos construyendo, utilizando las propiedades idLibro, título e idTema de la clase. A continuación, construimos el menú que será presentado al usuario. Las opciones de este menú se corresponden con los títulos de los temas de la lista temas más la opción salir. A partir de esta lista se crea y se presenta el menú al usuario para que elija una opción que, si no es la opción salir, pues hará que la función main invoque a la función mostrar libros por tema pasando como argumentos el tema seleccionado, la lista de objetos tema y la lista de objetos título. Con estos datos, la función mostrar libros por tema obtendrá el identificador del tema buscado y construirá una lista libros encontrados con los títulos de los libros almacenados en la lista títulos cuyo identificador de tema sea igual al identificador del tema buscado. Finalmente, la función mostrará la lista de libros encontrados. Veamos a continuación este mismo ejemplo desde un diseño web. Desde el punto de vista del diseño web, lo más común es que la lista de libros y de temas en los que se agrupan estén almacenados en una base de datos, en nuestro caso, con 2 tablas, temas y títulos. El contenido de cada fila de la tabla temas será el identificador del tema, y el contenido de cada fila de la tabla títulos será el identificador del libro, el título y el identificador del tema al que pertenece el libro. Lo que se persigue con un diseño web es mostrar al usuario una interfaz gráfica con la que pueda interactuar. En nuestro caso, mostrar en la pantalla del dispositivo del usuario una página web que le permita seleccionar un tema de una lista de temas con la idea de ver los títulos correspondientes al tema seleccionado. Esto es, una página, por ejemplo como esta, en la que el usuario podrá seleccionar un tema de la lista de temas para mostrar los libros de ese tema haciendo clic en el botón Obtener libros. Utilizando Visual Studio y su plantilla Proyecto Web de Django en blanco, creamos un proyecto denominado Books Project 3. Pero, ¿qué es Django? Django es un popular framework web en Python. Se apoya en varios paradigmas de programación que guían su diseño y estructura. Estos paradigmas, programación orientada a objetos, arquitectura MVC o MVT, programación basada en funciones, programación declarativa, etc., son fundamentales para entender cómo Django facilita el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Hecha esta aclaración, abrimos Visual Studio y creamos un nuevo proyecto utilizando la plantilla Proyecto Web de Django en blanco. Establecemos el nombre del proyecto, elegimos su ubicación y lo creamos. El resultado será un proyecto Visual Studio Books Project 3 que contiene
un proyecto de Django con el mismo nombre y un módulo Python, manage.py, que será el punto de entrada cuando se lleve a cabo la ejecución del proyecto. Este módulo fija cuál será el fichero de configuración del proyecto y lanza la ejecución del proyecto. Como siguiente paso, vamos a completar la arquitectura del proyecto. Empecemos por crear el entorno virtual. Un entorno virtual es una combinación única de un intérprete Python y un conjunto específico de bibliotecas, las necesarias para el proyecto. Esto es útil porque diferentes proyectos pueden requerir diferentes versiones de paquetes y tenerlos aislados garantiza que un proyecto no afecte a otro. A continuación, añadimos a nuestro proyecto una aplicación de Django denominada Books.app. Para ello, hacemos clic con el botón secundario del ratón, elegimos agregar un nuevo elemento, elegimos la opción aplicación de Django, escribimos el nombre Books.app y la agregamos. El propósito de esta aplicación es mostrar al usuario una interfaz gráfica como la siguiente. Y vemos que nos muestra una página web en la cual podemos elegir de una lista de temas un determinado tema con el objeto de ver los libros correspondientes a ese tema. Una aplicación de Django como esta, agrupa el código que se ejecutará en archivos separados, esto es, archivos static, plantillas, son archivos HTML y módulos Python. Estos archivos trabajan conjuntamente según vamos a explicar de acuerdo con la figura siguiente. Cuando ejecutamos una aplicación web de Django, lo que hacemos es abrir el navegador y escribir en la barra de navegación una URL correspondiente a la petición que queremos enviar al servidor web. Esta petición, en el caso de una aplicación web de Django, tiene que corresponderse con una ruta especificada en el archivo urls.py del proyecto de Django, con la intención de poder reenviar esa solicitud a la vista apropiada, vista que se va a encontrar en el archivo views.py. Una vista es un objeto función o un objeto de una clase que agrupa el código que tiene que ejecutarse para construir la página web, página HTML que será enviada como respuesta al usuario. Para construir esa página, la vista se apoya en una plantilla, archivo HTML, y en datos obtenidos de una base de datos que generalmente serán utilizados para construir la parte dinámica de la página web enviada como respuesta al usuario. Como siguiente paso, vamos a crear la base de datos. Vamos a utilizar PostgreSQL. Entonces, la forma más sencilla de construir esta base de datos es que utilicemos el administrador de base de datos de PostgreSQL. Abrimos este administrador y en el nodo base de datos hacemos clic con el botón secundario del ratón y elegimos la opción crear base de datos y creamos la base de datos dbbooks vacía. Una vez construida la base de datos, el siguiente paso va a ser editar el fichero de configuración al que nos hemos referido anteriormente, settings.py, para añadir en la lista de aplicaciones instaladas nuestra aplicación Books.app. Vemos que hay otras aplicaciones especificadas ya predefinidas de Django, por ejemplo, la aplicación para administrar la base de datos o la aplicación para gestionar la autenticación de usuarios. También en la lista template añadimos en dirs la ruta donde se encuentran las plantillas de nuestra aplicación. Carpeta, templates, aplicación Books.app, plantillas
correspondientes. Y en el diccionario Database añadimos los datos que definen la base de datos: motor de base de datos PostgreSQL, nombre de la base de datos, usuario, contraseña, host y puerto de acceso. Y finalmente añadimos la ruta donde se encuentra la carpeta donde se ubican los ficheros estáticos, carpeta static en nuestro caso. Carpeta static de BooksADP tenemos las hojas de estilo y las imágenes. Una vez añadida la base de datos, nos preguntamos ¿cómo accedemos a esta base de datos relacional? Pues lo vamos a hacer por medio del modelo de objetos que tenemos que escribir en el archivo models.py. Abrimos este archivo para escribir nuestro modelo de objetos, que en este caso va a estar formado por dos clases, la clase tema y la clase título. Es decir, el modelo tiene que ser tal que permita generar el modelo de datos correspondiente al modelo relacional de la base de datos de Books. Entonces, la base de datos tenía dos tablas, la tabla temas y la tabla títulos. Un objeto de la clase tema va a definir una fila de la tabla temas de la base de datos relacional que incluye los campos id tema y tema. Y un objeto de la clase título va a definir una fila de la tabla títulos de la base de datos relacional, fila que contendrá los campos id título, título e id tema. Ahora tenemos un modelo relacional y por otra parte tenemos un modelo orientado a objetos. Para hacer posible la comunicación entre estos dos mundos necesitamos un adaptador. En este caso, el adaptador PSI-COPG2 que tenemos que añadir al entorno virtual. Para añadirlo basta con hacer clic con el botón secundario del ratón, elegir la opción Administrar paquetes de Python y buscar el paquete que queremos añadir, en nuestro caso PSI-COP2. Lo instalamos y listo. Una vez añadido el adaptador, estamos en condiciones de generar el modelo relacional a partir del modelo orientado a objetos. Para ello, basta con ejecutar la orden Make Migrations para analizar todos los modelos disponibles y crear en la carpeta Migrations las migraciones para las tablas de la base de datos. Para ejecutar la orden Make Migrations, hacemos clic con el botón secundario del ratón sobre el nombre del proyecto, elegimos la opción Python y elegimos migraciones de Make de Django. Esto, como hemos dicho, generará en la carpeta Make Migration un archivo, está oculto, en este caso denominado 001initial.py, con las migraciones para las tablas de la base de datos, para la tabla temas y para la tabla títulos. Incluso este código es editable. Podríamos, por ejemplo, cambiar el orden de las filas de una tabla si así lo requerimos. Una vez generado este fichero, tenemos que ejecutar la orden migrate para llevar a cabo esas migraciones y crear o actualizar, la primera vez será crear, las tablas en la base de datos relacional. Y con esto ya tenemos la estructura creada. ¿Cómo ejecutamos esa orden migrate? Pues clic con el botón secundario del ratón, opción Python y migración de Django. Si queremos ver lo que ha sucedido, podemos abrir el administrador de bases de datos de PostgreSQL, dirigirnos a la base de datos de Bbook, ir a las tablas de la base de datos y vemos que en el nodo tablas hay ahora una tabla temas donde cada fila tiene dos columnas y de tema y tema, y también hay una tabla títulos donde cada fila de la tabla tiene tres columnas y de libro, título y libros.
Hay otras tablas debido a que, como vimos antes, el proyecto incluye una serie de aplicaciones predefinidas. Hablamos de la aplicación para administrar la base de datos o hablamos de la aplicación para gestionar la autenticación de usuarios y, bueno, pues eso requiere también de una serie de tablas en la base de datos. Opcionalmente, para iniciar sesión en el sitio de administración de Django, podemos crear una cuenta de superusuario. Clic con el botón secundario del ratón Python y elegimos la opción Crear superusuario. Esto permitirá, por ejemplo, crear grupos de usuarios para limitar los recursos a los que pueda acceder cada usuario. Una vez finalizada la estructura del proyecto, iniciamos el diseño de las páginas web correspondientes a la aplicación. Las páginas web de la aplicación, contacto, acerca de e inicio, comparten una barra de navegación. Por lo tanto, vamos a implementar en una plantilla base HTML esa barra de navegación para que pueda ser heredada por el resto de las plantillas. Esta plantilla incluirá también dos bloques de contenido, uno denominado título y otro denominado contenido, con el fin de que las plantillas derivadas de ella incluyan su contenido. Esta barra de navegación requiere hojas de estilo, imágenes, vistas, index acerca de contacto, con sus plantillas y URLs correspondientes. Por lo tanto, vamos a añadir a la aplicación Books app la carpeta static con sus hojas de estilo y sus imágenes. Las vistas index acerca de y contacto las añadiremos al archivo views.py. Las plantillas index.html acerca de HTML y contacto HTML las añadiremos en la carpeta templates para Books app y las rutas que dan acceso a las vistas las añadiremos en los archivos urls.py del proyecto y urls.py de la aplicación. Cuando solicitamos la página index, dijimos que esa solicitud tiene que coincidir con una ruta del fichero urls.py. Esa ruta puede ser esta. Esta ruta indica que la vista que tiene que construir la respuesta es index del archivo views. Cuando se ejecuta esta vista, vemos que lo primero que sucede es que utilizando el modelo de objetos se obtiene la lista de temas. Más adelante obtenemos el identificador del tema seleccionado de la lista. A continuación construimos la lista de libros cuyo identificador de tema coincide con el identificador del tema seleccionado. Y finalmente, apoyándonos en la plantilla index.html y en las variables de contexto, temas, libros y mensaje creadas en el código anterior, construimos la respuesta página web que será enviada al usuario. Veamos entonces esta plantilla index.html. Vemos que index.html hereda de la plantilla base HTML, por lo tanto ya incluye la barra de navegación y que completa sus bloques título con el título y su bloque de contenido con el siguiente contenido. Un bloque de presentación y una fila con dos columnas donde en la primera columna se muestra la lista construida a partir de la variable de contexto temas y también se muestra el botón obtener libros. Y en la segunda columna vemos que se construye
la lista de libros a mostrar a partir de la variable de contexto libros. Conclusiones. La programación imperativa se basa en funciones, mientras que la programación orientada a objetos se basa en objetos, pero para construirlos y trabajar con ellos necesitamos conocer la programación imperativa. Y el diseño web con Python se basa en objetos, de ahí la cuidadosa organización de la enciclopedia del lenguaje Python. Por ello, la enciclopedia del lenguaje Python no es solo un libro, es tu compañero de aprendizaje en el viaje para convertirte en un desarrollador Python completo. Con explicaciones claras, ejemplos prácticos y un enfoque progresivo, este libro está diseñado para que cualquier persona, desde principiantes hasta desarrolladores con experiencia, pueda mejorar sus habilidades y crear aplicaciones impresionantes con Python. Si esta presentación ha despertado tu interés en desarrollar aplicaciones con Python, accede a la web fjceballos.es, a la página del libro, y compra tu copia hoy y empieza a descubrir todo lo que puedes lograr con Python. Un saludo.